Buen día, doctor Robinson, compañeros presentes. En esta ocasión vamos a hablar de la hemoptisis. Como sabemos, es la expectoración de sangre por la cavidad bucal procedente del aparato respiratorio a nivel subglótico. Bien sabemos que esta sangre eliminada es de color rojo escarlata, de aspecto líquida y espumosa, que puede originarse ya sea en cualquier punto del árbol respiratorio, pero con mayor frecuencia en los bronquios principales y en el parénquima pulmonar. Asimismo, estas patologías, por ejemplo, que cursan con frecuencia originando la hemoptisis, en primer lugar se encuentran las bronquiectasias, en un 24.3%, seguida en segundo lugar por el cáncer pulmonar en el 20%. Vamos a hablar ahora sí de la parte etiológica. En este caso, vamos a evidenciar algunas enfermedades cardiovasculares predisponentes a la hemoptisis. Por ejemplo, tenemos algunas cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral y la endocarditis tricuspidia. En infecciones pulmonares podemos evidenciar la presencia de un absceso pulmonar, ¿no? Característico también puede ser una neumonía necrotizante, el micetoma, infecciones parasitarias, una tuberculosis activa, infección por micobacterias no tuberculosas y asimismo infecciones víricas. En la parte de trastornos hematológicos y de la coagulación, podemos evidenciar en este caso las enfermedades como la coagulación intravascular diseminada, la disfunción plaquetaria, trombocitopenia y enfermedad de von Willebrand. En las lesiones iatrogénicas, vamos a ver, por ejemplo, en el estrés tracrobronquial, la erosión y fistulación vascular. Por ejemplo, la aspiración transtorácica con aguja, la broncoscopía con biopsia endobronquial o transbronquial. La fístula aortobronquial, en el caso de la perforación de la arteria pulmonar secundaria a cateterización de las Swan-Sans, también. En neoplasias, por ejemplo, neoplasias primarias, como por ejemplo el adenoma bronquial, el carcinoma broncogénico, carcinoide bronquial y un sarcoma. En las metástasis endobronquiales, por ejemplo, la aparición de los melanomas, asimismo como carcinoma de mama, colon y células renales. En cuanto a las enfermedades pulmonares o vasculares, podemos evidenciar la caracterización de la bronquitis aguda o crónica, bronquiectasias, enfisema bulloso, secuestros pulmonares, hemoptisis catamenial, también la enfermedad de Liola-Foy por la arteria bronquial displásica submucosa, la malformación arteriovenosa pulmonar y el tromboembolismo pulmonar. Asimismo, las enfermedades reumáticas inmunológicas, como por ejemplo, que vamos a evidenciar aquí, es la amiloidosis, la enfermedad de Gott-Pastur, está la enfermedad de Behçet, defectos genéticos del colágeno, también, por ejemplo, la granulomatosis con poliangeitis, la hemosiderosis pulmonar idiopática y el lupus eritematoso sistémico. ¿No? Algunos fármacos y tóxicos, por ejemplo, como anticoagulantes, antiplaquetarios, como el bevacizumab, cocaína también, y la toxicidad por el dióxido de nitrógeno. Los traumatismos, por ejemplo, en el caso de un traumatismo torácico penetrante por lesión pulmonar y un traumatismo torácico cerrado. En causa de otros, podemos encontrar aquí de causa idiopática o también por la presencia de cuerpos extraños en vía aérea. Por ejemplo, en este cuadro que apreciamos aquí, vamos a observar la etiología de, la, de las primeras manifestaciones o enfermedades, en este caso características de la hemoptisis, las cuales van a ser, por ejemplo, en primer lugar se ubica la bronquiectasia, ¿no? En un 24.3%, seguida del cáncer de pulmón en un 20%. Asimismo, por ejemplo, las menos frecuentes son, por ejemplo, la fibrosis pulmonar en 1.4%, como otras causas, por ejemplo, en el síndrome del Gott-Pastur, granulomatosis de Wegener, el síndrome de Ehlers-Danlos, anticuerpos monoclonales, tromboembolia pulmonar, ¿no? En un 0.4%. En la parte de la clasificación tenemos que la hemoptisis se puede clasificar, bueno, dependiendo de la expectoración de sangre del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es una hemoptisis leve, será de menor a 30 mililitros por día. En la moderada, en el caso, va a ser mayor a 30 mililitros por día. Y en la masiva se considera mayor a 500 mililitros en 24 a 48 horas o también en 100 mililitros por hora, las cuales en la hemoptisis leve requieren en este caso un manejo ambulatorio y en la moderada a masiva requiere un manejo hospitalario.
Las primeras manifestaciones clínicas que acompañan a esta patología son la tos, la fiebre, la disnea y el dolor torácico pleurítico. En parte del diagnóstico vamos a tener aquí pruebas iniciales y pruebas dirigidas. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Que las iniciales van a ser aquellas que se aplican en solo pacientes con una hemoptisis leve, o sea, el manejo va a ser ambulatorio, le podemos solicitar estas pruebas para nosotros determinar la etiología en que nos pasemos, ¿no? O sea, de qué depende el origen de la hemoptisis. Y en este caso, las pruebas dirigidas van a ser aquellos pacientes ya con una hemoptisis masiva, y ahí tenemos que aplicar otras pruebas diagnósticas, ya no necesariamente las iniciales, porque ya es, en este caso, un sangrado masivo. Entonces, en las iniciales vamos a pedir a nivel laboratorial un hemograma completo porque aquí nos va, recordemos, nos va a permitir más que todo la presencia de, al haber un sangrado, ¿no? En este caso, el sangrado del paciente, por ejemplo, el índice de hemoglobina y hematocrito, ¿no? En estos pacientes. Por ejemplo, con frecuencia muchas veces la hemoptisis puede causar anemia crónica microcítica, ¿no? Porque en este caso aquí puede ser signo de una hemorragia alveolar, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, el recuento de leucocitos es muy importante porque ya que nos va a permitir evidenciar el diagnóstico etiológico por causa infecciosa, ¿no? Asimismo, o también representada por alguna enfermedad hematológica maligna que también representa el índice en cuanto a los leucocitos. Por ejemplo, el perfil de coagulación, ¿no? Midiendo en este caso el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada para descartar la presencia de una diátesis hemorrágica, ¿no? Como causa principal o coadyuvante del sangrado. Bueno, asimismo, la presencia de marcadores tumorales, por ejemplo, en sospecha de un carcinoma broncogénico, anticuerpos, por ejemplo, en colagenosis o vasculitis, y las pruebas de función renal como creatinina y urea para descartar alguna nefropatía. Bien, tenemos como segundo punto aquí el electrocardiograma. Aquí, en este caso, vamos a, en caso de sospecha o para identificar alguna cardiopatía acompañante, ¿no? Porque nos va a manifestar la repercusión cardiorrespiratoria, en este caso característica de la hemoptisis. Recordemos que hay también enfermedades cardiovasculares que van a tener en este caso como origen, ¿no? En la hemoptisis. Entonces, tenemos también que poder solicitarle un electrocardiograma al paciente sería vital. La gasometría arterial basal, por ejemplo, en caso de sospecha de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la radiografía de tórax podemos aplicarlo en dos proyecciones, en posterior anterior y en lateral, para localizar, por ejemplo, el sitio del sangrado, dependiendo muchas veces de la historia clínica o de la exploración física que nos, en este caso, del paciente. El estudio del esputo, por ejemplo, aquí evidenciamos el análisis microbiológico, ¿no? De lo que es tinción de Gram y de Sid-Nielsen. Cultivos, por ejemplo, en medios habituales de lo Weinstein-Jensen, y también sería ideal realizar aquí un cultivo de esputo, un estudio citológico de esputo en sospecha de una neoplasia, ¿no? Por ejemplo, y como ya decíamos, ¿no? En este caso aquí, en caso de no llegar a un diagnóstico etiológico fehaciente, o en este caso por presencia del sangrado masivo, tenemos que requerir a las pruebas dirigidas. Aquí a estos pacientes le vamos a solicitar en este caso la broncoscopía, ¿no? Y la tomografía axial computarizada. En la broncoscopía esta tiene una triple misión, ya que solamente en este caso permite evidenciar el origen del sangrado, además de ello identificar la causa y también controlar de forma transitoria la hemorragia. Muchas veces se recomienda coincidiendo en este caso el sangrado activo o en las próximas 48 horas siguientes a la hemoptisis, ya que esta pérdida hemática masiva va a requerir un tratamiento de urgencia. Por ejemplo, tenemos también aquí otra técnica muy fundamental, es la fibrobroncoscopía, ya que nos va a permitir la visualización de ambos sistemas bronquiales, localizar el origen del sangrado, en caso de una lesión endobronquial o la existencia de coágulos o restos hemáticos en el bronquio determinado. En el caso de la hemoptisis masiva, sería aplicable, ideal, utilizar una anestesia general antes de empezar con la fibrobroncoscopía. Este estudio broncoscópico debe completarse con una toma de muestra anatomopatológica o microbiológica para confirmar también el diagnóstico. Como ya decíamos, la tomografía axial computarizada es aquella técnica complementaria a la fibrobroncoscopía, ya que es muy útil en cualquier estudio de la hemoptisis,
¿Por qué? Porque también aquí nos va a evidenciar de que también, por ejemplo, en esta tomografía computarizada, ¿no? De alta resolución, nos va a permitir, en este caso, posibilita el diagnóstico de algunas enfermedades bronquiales, en el caso de las bronquiectasias, porque tiene, por así decirlo, es el gol estándar, ¿no? Para esta patología y asimismo tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90%. También nos va a permitir facilitar el reconocimiento de las lesiones parenquimatosas o de la vía aérea, que no son visibles en radiografía de tórax. El empleo de contraste intravenoso va a permitir el estudio del mediastino, que facilita, por ejemplo, el diagnóstico de malformaciones arteriovenosas. En cuanto a otros procedimientos diagnósticos, podemos aplicar, por ejemplo, una gamografía pulmonar, ventilación-perfusión, en el caso de sospecha de tromboembolismo pulmonar. Podemos aplicar un ecocardiograma en pacientes con cardiopatía y angiografía pulmonar en pacientes con anomalías vasculares congénitas, por ejemplo, como la agenesia de la arteria pulmonar o malformación arteriovenosa. Bien, vamos a pasar ahora sí al diagnóstico diferencial. Bien, vamos a primeramente hallar las diferencias entre hemoptisis y hematemesis. Por ejemplo, acá observamos los antecedentes. En el caso de la hemoptisis es proveniente de toda o como origen más que todo con mayor frecuencia toda enfermedad cardiorrespiratoria. La hematemesis en este caso es más que todo proveniente de cualquier enfermedad gastrointestinal. En el caso de los síntomas, se acompaña, como ya decíamos, ¿no? De tos, de disnea, de dolor torácico de tipo pleurítico, y en el caso también de la hematemesis se acompaña de náuseas, muchas veces también de dolor abdominal, vómitos, melenas, ¿no? El aspecto de la sangre, por ejemplo, en hemoptisis, como ya decíamos, ¿no? Es rojo brillante, un rojo también le llaman escarlata, espumoso, ¿no? En la hematemesis es marrón, es un color también llamado como café Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, acá dicen pozos de café o negra. Es un color más oscuro. Entonces, el pH de la sangre emitida, por ejemplo, en hemoptisis es alcalino y en hematemesis es ácido. Asimismo, el material mezclado, por ejemplo, en hemoptisis se acompaña de secreciones respiratorias o esputos, en los que pueden verse macrófagos con hemosiderina. En el caso de hematemesis se acompaña con los alimentos, ¿no? Restos de alimentos que acompañan, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si hablamos a nivel diagnóstico, por ejemplo, la anemia es más frecuente verla en hematemesis que en hemoptisis. En hemoptisis puede ver, pero en este caso ocasional. Y la radiografía de tórax es más, en este caso es patológica en hemoptisis, en hematemesis es normal, ¿no? Y vamos a confirmar en este caso, en hemoptisis confirmamos con una broncoscopía y en hematemesis confirmamos con una endoscopía digestiva alta. En cuanto a también la expulsión de sangre, no olvidar que la hemoptisis es la expectoración de sangre es a través de la tos y la hematemesis es a través de vómitos. Bien, vamos a pasar ya en este caso al tratamiento. Siempre tenemos que determinar, ¿no? Los puntos claves para aplicar el tratamiento en estos pacientes, ya que depende muchas veces de la progresión del sangrado, ¿no? De la causa desencadenante, porque tenemos que hallar el origen, y el estado hemodinámico del paciente. Por ejemplo, en una hemoptisis leve, aquí el volumen del sangrado tenía que ser menor a 30 mililitros por día, en este caso cada 24 horas, porque ya lo habíamos evidenciado anteriormente. El paciente aquí mantiene un buen estado general y el tratamiento va a ser de forma ambulatoria, ya que se recomienda aquí el paciente un reposo relativo, abstención tabáquica en el caso de antecedente por tabaquismo. Podemos aplicar antitusígenos en el caso para evitar el agravamiento, ¿no? Por parte de la producción de la tos y aplicar antibióticos si detectamos que la sospecha es por causa infecciosa. En una hemoptisis moderada aplicamos, por ejemplo, medidas generales, ¿no? Y recordar siempre que aquí en una hemoptisis moderada ya está indicado el ingreso hospitalario, ¿no? En la moderada masiva ya está indicado el ingreso hospitalario. Aquí aplicamos en el paciente el reposo absoluto, que se adecue en una posición de cúbito icilateral, en este caso en el lugar del origen del sangrado. Aplicamos dieta absoluta, vía venosa periférica y tenemos que reponer en este caso eh, hidratación al paciente, ¿no? Por ejemplo, le aplicamos la reposición hidroelectrolítica. Eh,
cuantificar el volumen del sangrado y en el caso de una insuficiencia respiratoria podemos aplicar la oxigenoterapia. También identificar el grupo sanguíneo y la solicitud de Matías para una posible transfusión sanguínea y podemos aplicar antitusígenos como la codeína intravenosa. Bien, ya estandarizando la hemoptisis leve y moderada, ahora sí vamos a ver finalmente el tratamiento para la hemoptisis masiva. Lo primero que debemos aquí con el paciente ya en la hemoptisis masiva, tenemos que asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada oxigenación, la estabilización hemodinámica y en el caso de la localización y la detención del sangrado por la fibrobroncoscopía. Aplicar estudios etológicos para determinar la causa de la hemoptisis, ¿no? Y tenemos que también evaluar la necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos para intubación orotraqueal. Bien, bueno, ese es en parte el tratamiento. Bueno, acá voy a mostrar las referencias utilizadas durante la búsqueda de información de la hemoptisis. Bien, espero que les haya sido de su agrado este video. Muchas gracias. Dios los bendiga.